El campo de la antropología de Roberto Ringellet, parte 5. El criterio de totalidad. Partimos de afirmar que la antropología tiene como uno de sus rasgos definitorios la intención de abarcar en forma totalizadora u holística aquello que pretende estudiar. Ahora bien, ¿qué se quiere decir cuando se habla de totalidad? Los antropólogos de la primera mitad del siglo XX realzaron este aspecto como una cualidad de la vida social a la vez que como una necesidad metodológica. Esto está en relación con la concepción de cultura imperante en ese momento en la disciplina. Como argumentaba Malinowski, una cultura debe ser considerada como una totalidad coherente y no fragmentada en sus diversos aspectos que presenta: parentesco, economía, política, religión, etc. Malinowski, 1966. El autor presentó una serie de ejemplos ya clásicos acerca de la manera en que al analizar un aspecto de la cultura se puede y se debe evocar todos los aspectos de la misma. Así, en el estudio del comercio Kula, intercambio de objetos ceremoniales que circulan en torno al anillo formado por las islas de la costa oriental de Nueva Guinea, se muestra cómo, mediante las actividades que preceden, acompañan y prolongan estos intercambios, se interpenetran todos los aspectos de la vida social, los cuales deben ser tomados en consideración por el analista investigador para la comprensión del fenómeno total. Del mismo modo, por ejemplo, no podríamos realizar un estudio de las actividades agrícolas sin plantear problemas de tecnología, de hábitat, de calidad de tierras, pero también, a su vez, sin efectuar un análisis de los diferentes grupos y sus relaciones. La propiedad, el derecho, la organización política, las concepciones religiosas asociadas, etc. El fin perseguido, entonces, es el conocimiento de la totalidad cultural, donde todo es significativo y por lo tanto nada debe dejar de ser considerado. El todo no es meramente la suma de sus partes, sino el resultado de un único ordenamiento y de una única interrelación de las partes que han producido una nueva entidad. Esta posesión teórica conlleva la hipótesis de que un cambio en un aspecto de la realidad social resultaría en cambios en toda otra serie de aspectos, aun en aquellos que parecieran menos relacionados. En el pensamiento de Malinowski y otros antropólogos del periodo clásico de construcción de la disciplina, lo anterior significa la integración de los diversos aspectos de la cultura. Una ilustración de esta hipótesis, a propósito de relaciones entre la transformación de técnicas de trabajo y una sucesión de cambios en otros aspectos de la cultura, es presentada por Lévi-Strauss en 1989, a partir de un caso recogido por Alfred Metraux en 1959. Este autor señala que la adopción de hachas de hierro, a la vez que facilita y simplifica las tareas técnicas y económicas, puede llevar a una verdadera destrucción de las civilizaciones indígenas. Esta herramienta, antes desconocida por determinados grupos, los que usaban hachas de piedra, aparece en el contexto de relaciones con los blancos, en este caso proporcionada por misioneros. Metraux cita como ejemplo el caso del grupo Shir-Shoront del norte de Australia, que fue estudiado por Lauriston Sharp. En términos de los autores, habiendo adoptado las hachas de metal, los Shir-Shoront perdieron el conjunto de las instituciones económicas, sociales y religiosas que se relacionaban con la posesión, el aprovechamiento y la transmisión de conocimientos sobre el uso de las anteriores hachas de piedra, produciéndose así un conjunto de sucesos inesperados y negativos. Así, la introducción de un nuevo elemento más perfeccionado en un área de la cultura, en este caso la producción, con consecuencias de aceleramiento del proceso productivo, se habría traducido en una serie de cambios en otros ámbitos aparentemente alejados de la misma,
llevando al desplome de la organización social y la descomposición del grupo. Lévi-Strauss, 1989. La sola incorporación de las hachas de acero habría conducido así a una destrucción total. Lo que se ve en el caso de los Gir-Joront, citado por Métraux, es que a través del modelo que formula, a partir de su especial unidad de análisis, el antropólogo no solo vive la relación del todo con las partes, sino que tiene una aproximación práctica a lo que significa la imbricación del mismo ante la posibilidad de un cambio radical. Este interés por revelar todos los subsistemas de una cultura y su interrelación difirió tradicionalmente del trabajo de otros científicos sociales, políticos, economistas, sociólogos, etc., los que se concentraban en uno u otro subsistema dentro de las sociedades industrializadas, habiendo ignorado durante mucho tiempo las sociedades con las que trabajaban los antropólogos. De alguna forma, estos últimos debieron desarrollar habilidades para cubrir en sus estudios aspectos de muy diversa índole, ecológicos, económicos, demográficos, históricos, organizacionales, psicológicos, etc., que en los análisis sobre la propia Europa se realizaban bajo el dominio de otras disciplinas como la sociología, la economía, la historia, la geografía, la psicología. Esta condición, unida a la escala pequeña en la que habitualmente se trabajaba, contribuyeron a desarrollar una imagen de las culturas o sociedades como totalidades. A esto se agregó, teniendo en cuenta lo expuesto en parágrafos anteriores con respecto a la escala local y el relativismo cultural, la minimización de las relaciones del grupo o sociedad estudiada con la sociedad mayor o la administración colonial. Se configuraba así un modelo de sociedad como totalidad integrada, homogénea y autónoma. Esta imagen, que no se correspondía con las realidades concretas, profundamente fracturadas y crecientemente modificadas y reorganizadas por la penetración colonial, constituye un ejemplo de la manera en que los modelos teóricos de la realidad contribuyen a visualizarla de determinada forma, haciendo énfasis sobre ciertos aspectos teóricamente interpretados y dejando de lado otros. Como queda expresado a lo largo de este capítulo, la antropología alcanza su madurez como ciencia durante el proceso de expansión colonial de los países capitalistas europeos. En este marco se fue definiendo en el siglo XX la unidad de análisis tradicional conformada por la pequeña comunidad nativa. Las islas Trobriand de Malinowski, las Andaman de Radcliffe Brown, o más adelante las comunidades campesinas de Mesoamérica estudiadas por Redfield y otros. Para su análisis, se partía de una serie de preconceptos que, como señalábamos más arriba, visualizaban la comunidad como aislada, coherente, integrada, armónica, en equilibrio, habitando un espacio y un tiempo homogéneos donde pasado, presente y futuro se confunden. En ellas, la posibilidad de aprehensión de la totalidad sería necesaria y hasta factible. La imagen de equilibrio presentada impedía visualizar las tensiones y conflictos, no solo con los colonizadores, sino además las existentes en el interior de la comunidad misma. Se consideraba el sistema como algo dado, interesándose por explicar las partes, por conocer la función de un elemento dentro del mismo. La antropología clásica y principalmente el funcionalismo se circunscribieron a fijar su atención en una parte de la sociedad y a establecer que esta parte se halla funcionalmente relacionada con los demás elementos del conjunto social. Cabe aclarar que la caracterización de la realidad resultante respondía más a la necesidad de ajustarla a un modelo teórico previo a lo que efectivamente sucedía en el mundo colonial, por lo que las modificaciones introducidas por la conquista, incluso el hecho mismo de la dominación colonial, eran factores que no se consideraban relevantes
para la descripción o explicación de las totalidades estudiadas. A partir de la década de 1940 se fueron desarrollando cambios teóricos en la concepción de la totalidad. Un nivel de análisis de estas transformaciones lo constituyó el proceso histórico, que fue presentando circunstancias diferentes. La descolonización en marcha, que resaltó los conflictos y los cambios rápidos y profundos, así como en América Latina, la expansión de los Estados Unidos y su influencia hacia el cambio social inducido. La nueva problemática planteada fue aquella de cómo caracterizar y delimitar las unidades locales, pero ahora vistas como subtotalidades en relación al conjunto social incluyente, y cómo también entonces caracterizar los vínculos entre ambos. Bajo esta nueva óptica, se hizo necesario estudiar los diferentes niveles de agrupación de los fenómenos sociales en las diferentes escalas, así como la variedad de procesos articulatorios que vinculan distintas unidades locales entre sí, formando parte de circunstancias más abarcativas regionales, nacionales e internacionales. En la antropología norteamericana se multiplicaron los estudios no solo de poblaciones indígenas aisladas, sino de las poblaciones campesinas latinoamericanas, sean de tradición indígena o no, consideradas en su ámbito regional y teniendo en cuenta los cambios experimentados en las localidades o por medio de las migraciones. La antropología inglesa se orientó hacia la investigación de procesos de contacto interétnico, sea entre diferentes grupos nativos o entre colonizadores y colonizados. Se realizaron estudios sobre migraciones estacionales de trabajo, sobre conflictos intertriviales, sobre cambios en las costumbres familiares y las reglas jurídicas sociales, etc. En estas corrientes de pensamiento antropológico fue evidente la complejización de la idea de totalidad, que pasó a incluir las nociones sobre articulaciones y niveles sociales. Los estudios franceses sobre la situación colonial, definida por Georges Balandier como hecho social total, fueron los que más completamente dieron una idea de la totalidad social, al considerar muy especialmente cómo la vida cotidiana de las poblaciones nativas estaba íntimamente influida por fenómenos que comprometían a los centros imperiales en un solo modelo global. A partir de la década de 1950, la concepción marxista de totalidad es empleada también en antropología. En este caso, la idea de totalidad, considerada tanto empírica como teóricamente, es el sistema capitalista mundial. La totalidad, según esta orientación teórica, se caracteriza por una interdependencia desigual de las partes del sistema con un peso diferencial de las mismas. Este planteamiento metodológico entiende que en ciertas sociedades, si bien la estructura dominante es la economía, y en otras puede ser la política, la religiosa, etc., sustenta como idea analítica básica la determinación, en última instancia, de la estructura económica.